Buenas tardes, hoy vengo a hablarles sobre el tema principios básicos para el control de enfermedades de plantas. Las plantas se mantienen sanas o normales cuando llevan a cabo sus funciones fisiológicas hasta donde les permite su potencial genético. Tales funciones comprenden la división celular, su diferenciación y desarrollo, la absorción de agua y minerales del suelo, translocación, la fotosíntesis y la translocación de los mismos a la planta, el metabolismo de compuestos sintetizados, la reproducción y finalmente el almacenamiento de las reservas alimenticias necesarias para la alimentación o la hibernación. Las plantas se encuentran enfermas cuando una o varias de sus funciones son alteradas por los patógenos o por determinadas condiciones del ambiente. Los procesos específicos que caracterizan a las enfermedades varían considerablemente según el agente causal y a veces según la misma planta. En un principio, la reacción de la planta ante el agente que ocasiona una enfermedad se concentra en la zona enferma y es de naturaleza química invisible. Sin embargo, poco tiempo después de la reacción se difunde y se reproduce cambios histológicos que se hacen notables y constituyen los síntomas de la enfermedad. Las células y los tejidos afectados de las plantas enfermas comúnmente se debilitan o destruyen a causa de los agentes que ocasionan la enfermedad. La capacidad que tienen esas células y tejidos para llevar a cabo sus funciones fisiológicas normales disminuye o se anula por completo. Los tipos de células o tejidos que son infectados determinan el tipo de función fisiológica de la planta que será afectada. Así, por ejemplo, la infección de la raíz podrición dificulta la absorción del agua y de los nutrientes del suelo. La infección del xilema mastitis vascular interfiere en la translocación del agua y los minerales. La infección del follaje, manchas foliares, rizones y mosaicos afectan la fotosíntesis. La infección de la corteza, cancro cortical, infecciones virales de floema obstaculiza la translocación hacia la parte inferior de la planta de los fotosintatos. La infección florales interfiere en la reproducción del almacenamiento de las reservas alimenticias para la nueva planta o para ambos. En contraste con lo anterior, existe otro grupo de enfermedades en las que las células afectadas, en vez de ser debilitadas o destruidas, son estimuladas para dividirse con mayor rapidez, hiperplasia, o para crecer mucho más, hipertrofia, que las células normales. Las enfermedades de las plantas son atribuidas a cambios anormales en sus procesos fisiológicos, son distribuidos en la actividad normal de sus órganos. Es una condición en la cual las funciones del organismo son desempeñadas inadecuadamente, o en otras plantas es un estado que es fisiológicamente anormal y amenaza la vida del individuo u órgano. Yo no considero la investigación de la enfermedad como una tarea de la patología solamente cuando la condición enfermiza conduce a la muerte en alguna parte de la planta. Escalamos realmente la enfermedad. Es la suma de los procesos vitales anormales que ocurren en el cuerpo. Etiología de la enfermedad. Patógeno: cualquier agente o factor que causa o induce enfermedad. Actividad del patógeno más la actividad del hospedante más el ambiente. La enfermedad es el resultado de una irritación continua. El parasitismo y la enfermedad no es sinónimo de enfermedad. El parasitismo es la relación de los individuos de diferentes especies en uno que se beneficia del otro. No necesariamente el parasitismo hay daño para el hospedante. Tampoco el parásito es sinónimo de patógeno. Relaciones alimenticias heterotróficas que involucran parasitismo. Existen grupos relacionados heterotróficas como son los depredadores, parásitos y saprófitos. Los depredadores y parásitos tienen las siguientes características: hospedante o presa, son más pequeñas que el depredador, o el depredador es más grande que la presa. Parásitos, es más pequeño que el hospedante, organismo que más o menos permanentemente y a veces parte de su ciclo de vida en conexión con un organismo viviente, el cual toma los nutrientes completamente o parcialmente a expensas de otro organismo. El depredador, estos
tragan e infligen daño generalmente. El patógeno absorben e inducen enfermedades generalmente al organismo que pertenecen a los microorganismos, incluyendo virus y viroides que explotan en las plantas como fuente de nutrientes. Tienen la capacidad para infectar a las plantas generalmente o plantas de una taxa en particular. Sin embargo, en la naturaleza existen organismos que en un momento dado no se sabe dónde ubicarlos. Los saprófitos, estos derivan sus nutrientes a partir de organismos muertos. Se han establecido en la naturaleza varios tipos de relaciones entre los organismos que se tienen simbiosis. Entre los simbiosis, una relación de dos organismos, generalmente especies diferentes. Nelson y Beckman mencionan que parasitismo es de toda forma de asociación simbiótica. Siempre habrá en una relación simbiótica en que uno de los organismos aproveche en mayor proporción que el otro. La simbiosis, donde los organismos se benefician mutuamente, por ejemplo las leguminosas y el rizobio. Comensalismo, donde uno de los organismos aprovecha del otro pero sin causar aparentemente daño, por ejemplo las orquídeas, en cuya filosfera viven bacterias que se alimentan de los exudados y no causan daño. El patosismo es una relación donde los organismos hospedantes es dañado, sin embargo existen casos que ambos son dañados, por ejemplo la relación de hipersensibilidad. El patocismo es el patógeno mata para poder generar nutrientes. También en el patocismo puede existir el saprofitismo, que en una relación intermedia, por ejemplo rizoctonia, que produce una serie de compuestos enzimáticos y toxinas que van a matar las células. El ambiente es un factor que permite o no la relación entre ambos organismos. El tiempo es importante para que delimite el momento de la interacción. Por lo anteriormente analizado, se puede decir que la simbiosis es lo mismo que parasitismo. Clases de tropismo. Hidrotropismo. La infección será dada si existe la humedad adecuada tanto por el patógeno como para el hospedante. Tigmotripismo, que es una respuesta a la superficie del patógeno con la superficie de las plantas. Intervienen moléculas complejas. Quimiotropismo, que es una respuesta química y se ha inhibido la propagación del patógeno estimulándole. Fototropismo es una respuesta al efecto de la luz por el patógeno, ya sea inhibiendo la propagación o estimulándole. Los hongos en general penetran en sus hospedantes de las maneras por aberturas naturales, estomas, lenticelas, hidatodos, nectarios, por penetración directa. Algunos hongos pueden penetrar subcularmente. Los hongos forman aspersorios con estructuras que penetran el hospedante, forman un gancho efectivo, forman micelio intersecular. En el caso de las rollas, estas crecen de manera perpendicular a la superficie de la hoja, dándole mayor oportunidad de encontrar estomas que detectar las formas mañana cuando los estomas están abiertos. Sin embargo, en la penetración existen variaciones que dependerán del patógeno y su relación con el hospedante, de tal manera que existen diferentes tropismos en los dos grandes grupos de hongos. Características de las plantas que controlan preinfección: bordos y líneas formadas por cutículas y paredes persinales. La textura fina y naturaleza de la cutícula. Ceras espiculares, uniones de las células piramidales, estructura de los estomas, químicos presentes de la cutícula secretados a través de la cutícula o presentes de la cavidad subestomal. Fallas en los tropismos: la ausencia de estímulos por parte de la planta, estímulos incorrectos dados por la planta, falta de percepción de estímulos por parte del hongo.
El reconocimiento celular. El reconocimiento como un evento inicial en la comunicación célula a célula que induce la respuesta bioquímica, fisiológica y morfológica. Se quería definir el reconocimiento como un evento temprano específico que dispara una respuesta rápida al hospedante, ya sea facilitando o impidiendo el crecimiento del patógeno. Un caso de reconocimiento fino en las plantas cuando ocurre la polinización, el polen germina, recibe estímulo y la polinización ocurre cuando el estigma es receptivo. Pues por mi parte sería todo sobre el tema. Espero les haya gustado. Muchas gracias.